Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, que es el corresponsal de Reforma de México. Bienvenido como siempre a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Alina Dieste, periodista uruguaya y corresponsal de la agencia France Press, bienvenida también. Muchas gracias. Y Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario Globo del Brasil, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Estábamos hablando antes de entrar al aire, Alina, sobre un asunto que es curioso y hablábamos sobre Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Bueno, y lo mismo se puede aplicar al caso de Juan Manuel Santos en Colombia y demás. Y es porque algunos personajes que internacionalmente tienen tanto prestigio, nacionalmente aparentemente no lo tienen. En el caso de Santos, y además usted ha sido corresponsal en Colombia, el presidente Santos es Premio Nobel de la Paz, le dieron el galardón por los esfuerzos que hizo para alcanzar o ultimar un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, una guerrilla de más de casi 60 años o de 60 años. El presidente Santos incluso le confirieron ese galardón cuando pocas horas antes los colombianos habían votado que no al acuerdo que él firmó con las FARC y luego hubo que hacerle una modificación y fue ratificado de otra forma. Pero sin embargo en Colombia, mientras que en el exterior Santos es un hombre muy respetado, en Colombia la popularidad del presidente Santos es de alrededor del 20%. Y hablábamos que para algún sector de la sociedad uruguaya también pasa lo mismo. Cuando uno habla con algunos uruguayos, con respecto a Pepe Mujica, un hombre tan popular, tan famoso en el exterior, algunos de ellos no les gusta. Usted que es uruguaya y que ha estado en Colombia, ¿cómo percibe ese fenómeno tan singular? Yo creo que no se los puede comparar. Primero porque, bueno, nadie es profeta en su tierra, es un dicho bastante viejo. En el caso de Santos creo que está un poco adelantado a Colombia. O sea, él se imagina una Colombia que todavía no llegó. Y entonces, esa es mi impresión, ¿no? Entonces está realmente trabajando para un proyecto de país que quizás le va a llevar un tiempo más consolidarse y darse cuenta de todo lo que ha logrado, ¿no? Porque afuera uno observa, dentro de Colombia como extranjero y fuera de Colombia, dice qué maravilla todo lo que ha Colombia, todo lo que se ha superado a sí misma y todo lo que es como país. En el caso de Mujica es diferente, porque Mujica es un personaje que es como el sabio de la tribu. Entonces, para mucha gente, escuchar las cosas que dice, que son de un enorme sentido común, y es un poco la universidad de la calle, es una persona que ha sufrido mucho, es un ex guerrillero, que ha pasado por muchos años preso, lo han torturado, o sea, que tiene una experiencia de vida que humanamente puede ser para muchos generar compasión, empatía, y sobre todo dice las cosas de una especie de abuelito bueno que nos está contando, por ejemplo, que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que consumir, todos esos valores que obviamente todos compartimos. Yo lo que creo que Mujica es como guía y como digo, sabio de la tribu para decir algunas cosas que son de sentido común y que a veces nos olvidamos, funciona muy bien. Otra cosa es ser presidente. Un tema que también a mí me causa la atención en este tipo de cuestiones, que cuando un líder es más famoso fuera que dentro del país, es Vicente Fox, el presidente mexicano. Está en todos los medios estadounidenses, en todos los shows de la noche, en todas las televisoras. Está siendo entrevistado por un libro que escribe en inglés. Nadie lo conoce en español. Y la popularidad en México de Vicente Fox está por los suelos. Es considerado un líder que desaprovechó la oportunidad histórica de ser el primero en llegar a la presidencia después de 70 años del PRI sin desmontar el aparato autoritario del gobierno mexicano. Y muchos se preguntan, ¿cómo es tan bueno Fox para venderse en Estados Unidos y no hacia dentro de México? Pero en Brasil no tenemos este problema, que aquí nadie le gusta a nuestros políticos, ni en Brasil, ni en exterior. Ni por fuera. Sí, porque Lula sigue siendo muy popular en el Brasil. Mucho popular en Brasil, pero sí perdió mucho la imagen que tenía después de todos los problemas que pasó y por estar en la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, primer asunto de la jornada, Pepe. Venezuela tuvo elecciones presidenciales hace 48 horas. El domingo de la semana pasada, y ganó, como estaba previsto, según los observadores, Nicolás Maduro. Por supuesto, hubo muchísimas denuncias de fraude, él obtuvo más del 67% de los votos y superó ampliamente a Henry Falcón, que fue el segundo candidato en competencia. El señor Falcón ha pedido que se repitan las elecciones. La mayor parte de la comunidad internacional desconoce el resultado de estos comicios presidenciales, entre otros el Grupo de Lima, una agrupación de países latinoamericanos y del Caribe donde están pues, los principales de la región. Estados Unidos ha reaccionado a ese resultado electoral. Y ayer el gobierno de aquí en Washington dijo que no solamente había sido una farsa la elección,
sino por otro lado el presidente Donald Trump firmó una orden que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comprar deuda pública venezolana, incluso comprar deuda de PDVSA, es decir, de la empresa Petróleos de Venezuela, cuya producción por otra parte ha caído bastante. Y el presidente Donald Trump explicó esto diciendo que esta disposición la adopta para que Maduro no pueda vender activos que son del pueblo venezolano. Aquí lo que la gente se pregunta es si este tipo de medidas servirán para presionar al presidente Maduro pues, a tomar una determinación y a buscar una salida democrática a la crisis en Venezuela, o por lo menos a intentar buscar una solución. ¿Servirán estas medidas impuestas, estas nuevas medidas impuestas por Trump, o esto lo que va a hacer es fortalecer aún más a Maduro y fortalecer el nacionalismo venezolano? Juan Carlos, en esta mesa hemos visto durante los meses pasados, quizá hasta años, el deterioro de la situación democrática en Venezuela y el tipo de sanciones que Washington aplica para intentar cambiar el curso dentro del país. Realmente esto es una tuerca más, un apretón en la tuerca. Recordemos, las deudas nuevas de Venezuela ya no se podía comercializar fuera del país desde, creo que a finales del 2017, y sin embargo esto aprieta más la situación. Claramente está diseñada para evitar que las personas que están en el poder logran encontrar avenidas para financiar una situación que es cada vez catastrófica. Sin embargo, creo que la parte que es más importante destacar, Juan Carlos, que es distinta al apretón de sanciones que ha avanzado poco a poco, es el desconocimiento por parte de la comunidad latinoamericana en el Grupo de Lima, con 14 países, bueno, latinoamericana y los canadienses también, Estados Unidos mismo, de las elecciones en Venezuela y de la legitimidad. Se ha llamado a consultas a los embajadores destacados ahí en Caracas, a sus capitales. Esto es un paso que no se tenía antes. Muchos se preguntan, no ocurrió en el seno de la OEA porque es mucho más difícil lograr consenso sobre algunas medidas ahí. Y sin embargo, países que constantemente han reiterado el deterioro de esta situación, pues decidieron formar el Grupo de Lima y toman esta decisión. ¿Qué pasará ahora sobre los pasos a seguir después de desconocer un gobierno que, por otro lado, pues presenta también a observadores internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Correa, expresidente de Ecuador, como algunos que aseguran que las elecciones fueran limpias y con alta participación, algo que sabemos que no es cierto porque pues, los propios sondeos oficiales lo ubican en 46%. Me parece muy relevante que las potencias latinoamericanas concentradas en el Grupo de Lima hayan reaccionado así, pero estaremos viendo en los próximos días qué camino tomará toda la región. Alina Dieste. Yo creo que Estados Unidos desde el 2015 está aplicando sanciones contra Venezuela. No contra Venezuela, sino contra funcionarios o exfuncionarios que por alguna razón acusa de corrupción, de narcotráfico. ¿Por qué? Porque ve, o por lo menos eso es lo que sustenta, una degradación de los derechos humanos, del respeto de los derechos humanos y de lo que se considera, lo que estamos todos de acuerdo en que es una democracia, ¿no? Entonces, cuando llegó Donald Trump en agosto del año pasado, cuando llegó ya empezó a mirar la situación y a aplicar nuevas sanciones a partir de agosto del año pasado y fueron increyendo. Actualmente hay más de 60, casi 70 funcionarios y exfuncionarios y gente vinculada, allegados a estas personas que fueron sancionadas por Estados Unidos. ¿Qué suponen esas sanciones? Que no pueden hacer negocios con estadounidenses o en Estados Unidos, que no pueden manejar sus activos aquí si es que lo tuvieran y que no pueden venir a Estados Unidos. Y también ha habido sanciones, como bien dijo Pepe, en relación a la compra de deuda, ¿no? a la emisión de deuda nueva y la posibilidad de comprar. Ahora lo que están haciendo es aumentar un poco más eso, pero sin llegar al meollo de la cuestión que es el sector petrolero, todavía. De alguna forma PDVSA va a ser afectada seguramente por las nuevas medidas que tomaron ayer, pero bueno, habrá que ver cuánto de eso el pueblo en Venezuela, mucha de la gente piensa que Estados Unidos nos está bloqueando, nos está cercando como ha acercado a Cuba, por ejemplo, y eso nos va a traer pobreza, ¿no? Y eso es lo que usa también el gobierno de Maduro para quejarse y reclamar esa injerencia de parte de Estados Unidos, que Estados Unidos busca además que otros emulen, que otros copien, ¿no? Que otros en la región, que Canadá, que la Unión Europea, que ya ha impuesto también sanciones, y sigan por ese camino. ¿Son útiles? ¿Sirven esas sanciones? ¿Hasta qué punto van a servir para que haya un cambio de curso? Maduro está muy convencido que lo que está haciendo está bien. Entonces hay analistas que creen que realmente estas sanciones en realidad lo que van a servir es para impedir que haya liquidez, que es un poco es lo que busca la sanción de ayer, que el gobierno no tenga financiamiento y que cercado haya una especie de implosión interna que lleve a un camino de cambio de régimen.
habrá que verlo. Yo realmente creo que, leí el otro día un comentario en Twitter de una persona desde Venezuela diciendo, en Cuba lo hicieron mucho tiempo. Entonces, ¿y cuántos años hace que Cuba se mantiene? Cuba no es Venezuela, ¿no? Claro. Pero Mucho tiempo. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo hablé ayer con muchos expertos y me han dicho que sí, que tal vez estas nuevas sanciones no tengan tan impacto. Ya hemos visto otras sanciones desde 2015 y no lograron cambiar el régimen, no cambiaron a hacer con que Maduro intente ser un poco más accesible, más democrático y ayudar más. Por ejemplo, Maduro no permite ayuda humanitaria en Venezuela, o sea, hace que su pueblo pase hambre, muere por no tener medicamentos, o sea, entonces tenemos que ver cuál es el impacto. Todavía Estados Unidos no prohibió la compra de petróleo de Venezuela, sí, en parte por temor interno del precio del combustible acá en Estados Unidos, en parte porque también no quiere ser el gran responsable por lo que va a pasar en Venezuela. O sea, si hay el bloqueo total, por ejemplo, será perfecto para Maduro decir, estamos en esa situación por culpa de Estados Unidos, o sea, no quiere se transformar en el gran vilán para el pueblo venezolano, ¿no? Y todavía eso también podría solamente hacer más sufrimiento al pueblo, pero no cambiar el régimen. Tenemos que acordar, por más que haya sanciones económicas, financieras, incluso en el sector de petróleo, no afecta el narcotráfico, que según muchos es uno de los principales medios de dinero para la cúpula del gobierno de Venezuela, ¿no? Y todavía tenemos que saber un poco que estas sanciones no impactan ya otras instituciones. Por ejemplo, el Grupo de Lima pide que organizaciones multilaterales no dé más dinero a Venezuela. El FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo ya no envían plata hace 4 años a Venezuela. Y tenemos que ver cómo impacta a Rusia y China. Eso sí es una medida importante. Rusia todavía ha dado una plata nueva hace unos años, sí, unos meses, pero no suficiente. Y China también no está mucho interesada, parece, en dar plata nueva a Venezuela. Solamente intenta resolver los préstamos que ya tiene con Venezuela, que suman $60.000 millones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hubo debate presidencial en su país, que es México, el segundo de los 3 en Tijuana el domingo pasado, hace 2 días. Y se enfrentaron allí Andrés Manuel López Obrador, el candidato que está encabezando las encuestas con más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo, el del partido Morena. Estuvo también el número 2 en los sondeos, que es Ricardo Anaya, que tiene un movimiento llamado Por México al Frente, en donde están el PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. También compareció a este debate José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional del presidente saliente Enrique Peña Nieto, y estuvo Jaime Rodríguez del Bronco en este mismo debate. Había 2 moderadores. Hubo varios insultos ahí, se llamaron mentirosos, cínicos y demás. E incluso López Obrador en un momento dado, y esto lo mencionábamos ayer, cuando se le acercó Ricardo Anaya, sacó la billetera y dijo, no me la vaya a quitar, como diciéndole, no me la vaya a robar. Hay un artículo hoy en el diario El País de Madrid titulado Las mentiras en el debate en México. Y entonces se refiere a varias cosas, el caso de una mujer llamada Nestora Salgado, que fue líder de la policía comunitaria en el estado de Guerrero, que aspira a ser senadora, y hubo otras cuestiones. Por ejemplo, Ricardo Anaya dijo en el debate que 200.000 armas llegan de forma ilegal de Estados Unidos a México. El periódico El País hace el chequeo de los datos y verifica que parece que esto es verdad. Ricardo Anaya también acusó a López Obrador de que durante su gestión frente al gobierno de la Ciudad de México, él fue alcalde de la capital, el desempleo aumentó un 63%, y aquí el periódico El País también hace algún chequeo de datos. Y por ejemplo, señala el periódico que Anaya sostuvo que Texas exporta más a México que todo Estados Unidos a Japón, y que es una afirmación que es cierta. La pregunta es, aparte de los insultos, ¿los datos que manejaron estos candidatos fueron válidos? ¿Fue una cosa de altura o lo que pasa es que la forma deja mucho que desear? No, a mí me sorprendió de hecho el artículo del País, que en general la mayor parte de los datos fueron pues acertados en general. La acusación contra Nestora Salgado me parece que es muy cuestionable por parte del candidato del PRI acusándola de secuestradora, cuando prácticamente toda la justicia en 2 juicios de revisión la han exonerado del cargo. ¿Cuál es el caso de Nestora Salgado para que lo puedan entender los televidentes? Es un caso bastante complicado porque es una policía comunitaria del estado de Guerrero, donde
a raíz de la lucha contra el narcotráfico se han creado comunidades que tienen su propia policía. A ella se le acusa incluso se llama retener algunos cuerpos policíacos dentro de su propia comunidad, pero una vez más volvemos a lo mismo. El candidato del PRI tratando de presentarse para atacar a López Obrador la coloca como secuestradora cuando la justicia no la ha acusado ni la ha sentenciado. No la ha condenado. No la ha condenado, no existe una sentencia. Ahora, el tema es, Juan Carlos, a mí me parece que el debate que ocurrió en México es un escalón más en construir una cultura de la democracia y la cultura del debate en México. Los debates en México son relativamente nuevos, poco más de 20 años de una cultura de debate por televisión, en vivo, y bueno, con formatos bastante rígidos. Para aquellos que vieron el debate, pues había pues obviamente tiempos muy marcados. Los moderadores realmente hacían unas preguntas que no necesariamente eran las mejores para seguir adelante en una argumentación. Pero en lo que sí se innovó, Juan Carlos, es la cuestión de que los ciudadanos, este debate ocurrió en Tijuana, hicieran preguntas a los candidatos directamente. Hubo personas de la sociedad civil en Tijuana que hicieron directamente preguntas sobre temas de inmigración, de la frontera, sobre inseguridad. El tema a mi parecer, en general, Juan Carlos, y yo aquí tengo un lado débil, es que el título del debate se llamaba México y el mundo. La autoridad electoral en México quería presentar un debate de política exterior. Y realmente, pues los temas que se abordaron... Eso no fue de las tortillas y cosas nacionales. Muchos temas nacionales, se tocó muchas veces el tema de Trump, el tema de la frontera, el tema de la migración, algunas cosas sobre política comercial internacional, pero el mundo no acaba ahí, Juan Carlos. No se mencionó Venezuela, no se mencionó Cuba, no se mencionó América Latina, cambio climático, no proliferación nuclear, Europa, los grandes temas internacionales. A mí me parece que un debate de política exterior que no incluya los grandes temas internacionales me parece un fracaso, porque personalmente aquí en esta mesa los abordamos todos los días, ciertamente. Ahora, ¿quién sale fortalecido del debate? Eso me parece lo más importante. Las encuestas todavía no salen. Me parece que no hubo un gran evento que pudiera detener las tendencias que existen actualmente. López Obrador lleva 18 puntos de ventaja en la encuesta de Reforma. Después viene Ricardo Anaya, que se presentó sólido, pero sin una participación, con un knockout que muchos esperarían que hubiera dado ahí, como la opción para derrotar a López Obrador. José Antonio Meade se presentó sólido, pero con 15 puntos en las encuestas, pues cada vez se ve lejana su posibilidad. Recordemos, no hay segunda vuelta electoral en México. Las elecciones son el 1 de julio. Y el último, un mes y medio, más o menos. Exacto, y el último debate, un tercer debate, ocurrirá el 12 de junio en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en el sureste del país, donde veremos si López Obrador quiere debatir o no, porque lo que se notaba en ese debate de hace 2 días es que López Obrador no tenía mucho interés en defenderse, ni prepararse, ni realmente encarar a los demás, porque pues él sabe muy adelante de las encuestas. Enrique. Y es una diferencia que hemos visto, por ejemplo, en los debates acá, es que no es tan rígido los temas, los tiempos, o sea, los candidatos pueden hablar, ellos deciden la dinámica del debate. Esto es mucho bueno, que es una cosa buena de Estados Unidos que podríamos aprender en Latinoamérica. Los debates de Brasil son muy aburridos, es casi un cronómetro y no importa mucho. Y este también es el sistema de tener temas, o sea, acá funciona el debate de política externa, solamente habla de política externa. Esto todavía en Latinoamérica aún no funciona. Pero yo creo que sí, hemos visto después del primer debate de abril que Anaya sí se creció un poco, que se puso como el número 2 en la campaña, o sea, ¿quién podría tener el nombre que podría ser el anti-López Obrador? Pero ahora no hemos visto, por lo menos las encuestas primeras, no un cambio efectivo de la elección por cuenta de este debate. O sea, no debe cambiar. La ventaja de López Obrador está muy adelante. Nunca hubo un cambio tan fuerte en tan poco tiempo en elecciones en México. O sea, todo camina para la elección de Andrés Manuel López Obrador. Ali. Bueno, primero que nada, festejar y celebrar que haya debates así. Para mí fue muy interesante y creo que todos los demás países deberían incorporarlos a la carrera electoral. En segundo término, me parece también interesante que el país haya hecho este fact-checking, ¿no? De ver a ver qué cosas se dijeron que están bien y qué no, como hacen algunos medios también aquí en Estados Unidos y en otros lados. Pero
Al final de todo, por más que digan mentiras o verdades, uno se queda con la forma, porque la televisión es mucho más forma a veces que contenido, ¿no? Uno puede decir, dijo cosas interesantísimas, pero qué mal estaba vestido, ¿no? Qué horrible. Entonces nadie se acuerda de lo que dijo, y eso es lo que pasó ahora con este debate, que yo creo que a mí me queda, después de verlo y de tratar de entender si las cosas que están diciendo son ciertas, si no leer este artículo, yo solo me acuerdo de los insultos, que fueron bastante feos, y realmente a uno le deja la impresión de que bajó un nivel, o sea, estamos hablando de un país como México, no deberían hablarse de esa forma. Insultos de patio de colegio, o sea, ¿no? De la escuela, los niños, ¿no? Parecía Donald Trump en algunos momentos, o López Obrador, con esos comentarios que suele hacer Donald Trump. Entonces creo que para tener en cuenta los debates, que el ritmo estuvo bueno, ¿no? A mí no me pareció aburrido, y que participara la gente y hiciera preguntas también, eran preguntas en parte buenas, la gente se hace esas, ¿no? Que a veces los periodistas nos olvidamos que lo que importa es preguntar un poco lo que la gente quiere saber. Me parecieron mejores el público que los periodistas a veces que guiaban el debate, pero bueno, no olvidemos que la televisión y los debates es muchas veces imagen, y la imagen a veces queda opacado el contenido por la forma. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Italia, Pepe, y se lo pregunto a usted porque usted va bastante a Italia. No tanto como quisiera. No tanto como quisiera, y conoce muy bien ese país. Bueno, el asunto es que hace casi 80 días hubo elecciones en Italia. Hay que recordar que en Italia lo que prima a la hora de analizar el Poder Ejecutivo es la inestabilidad. Imagínese usted que ha habido, ya le voy a decir, 65 primeros ministros en los últimos 72 años. O sea, 65 gobiernos en 72 años. Bueno, pues en los pasados comicios ganaron en cierto modo los partidos llamados populistas, entre otros la Liga Norte, un sector de la cual quiere la independencia de Italia con respecto al sur, y por otro lado el movimiento de las 5 estrellas de Beppe Grillo, que es un cómico italiano y que está además dirigido el movimiento ahora por Luigi Di Maio. Se han puesto de acuerdo finalmente todos ellos para presentarle al presidente de la República, que es el jefe del Estado, el señor Sergio Mattarella, un candidato para que sea elegido primer ministro, es decir, jefe de gobierno. Y el nombre es el de Giuseppe Conte. El señor Giuseppe Conte tiene 54 años, es profesor de Derecho Privado o de Derecho Civil. El Derecho Privado es aquella rama del derecho que estudia las relaciones entre los ciudadanos y entre el Estado y los ciudadanos cuando el Estado actúa casi como un ciudadano, como si fuera un objeto del derecho privado. Y dicta clases él en la Universidad de Florencia, pero vive en Roma y además ha estudiado en universidades muy conocidas en el mundo, como la Universidad de Cambridge en el Reino Unido o la Universidad de Yale aquí en los Estados Unidos, que es una de las mejores que existen. Y ha sido, repito yo, el escogido por el movimiento de las 5 estrellas y por la Liga. La pregunta es, este hombre que no es conocido prácticamente para nadie, entró por ser amigo de Alfonso Bonafede, uno de los parlamentarios de uno de estos movimientos. Un hombre tan desconocido puede regir los destinos de un país como Italia, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea. Me parece que los resultados de la elección en Italia y las consecuencias que han seguido y ahora la posible concreción de una formación de gobierno son una señal muy importante que no le hemos puesto mucha atención, Juan Carlos, porque me parece que el surgimiento de un gobierno básicamente anti-establishment, populista, contra las corrientes a favor de la Unión Europea, es realmente de alarmarse considerando que es uno de los países fundadores de la Unión. Sabemos que Luigi Di Maio, que es el líder del Movimiento 5 Stelle, y Matteo Salvini de la Liga, pues han intentado, después de dificilísimas negociaciones, llegar a un contrato de gobierno y finalmente llegaron al acuerdo que el señor Conte pudiera ser presentado al presidente Mattarella para ser considerado Premier de Italia. Esto ha sido una cuestión complicadísima. Hoy Mattarella se reunirá con otros líderes italianos para saber si ese programa de gobierno y la propuesta van para adelante. El presidente Mattarella tiene la decisión final, aunque es, digamos, protocolaria. El presidente en Italia decide quién será el Premier. Pero sí, de lo que se habla es que, pues básicamente al interior de las discusiones entre Salvini y Di Maio no había ningún acuerdo para quién ocupara el puesto de Premier. Como bien describías, Conte no fue electo en las elecciones, es un perfil técnico, y Matteo Salvini ha decidido mantenerse, si se forma el gobierno, como ministro del Interior, que es el cargo que más le importa para detener el tema de la inmigración irregular, que es lo que más le preocupa a la Lega.
mientras que Di Maio pues todavía tampoco decidió ponerse a ofrecer su candidatura para ser premier. Esto pues de alguna manera habla de la división adentro de los dos movimientos y también el tratar de lavarse las manos si las cosas van mal, Juan Carlos. También hay que decir, la división en Italia es tremenda. Realmente en el norte la Lega arrasó y en el sur Cinque Stelle pues tuvo una aceptación tremenda, y la ausencia de una fuerza de izquierda fuerte pues es realmente sumamente llamativa. ¿A dónde llevará esto, Juan Carlos? Muchos hablan sobre el contrato de gobierno que este posible gobierno pudiera llevar a cabo como no sostenible. Las potencias europeas, incluyendo la canciller Merkel alemana, ha dicho que básicamente lo que se está proponiendo, se propone una renta mensual básica para los ciudadanos en Italia de alrededor de 700 euros al mes, aunque no estés ocupado. También se habla de un recorte durísimo de los impuestos, de la renta, del impuesto sobre la renta de los individuos, y las cuentas no salen, Juan Carlos. Entonces será muy interesante la evaluación que haga Mattarella sobre las presiones que se sienten en el ámbito financiero de las instituciones europeas, y para saber si el gobierno va adelante o no. ¿Podrá un hombre tan desconocido manejar un país como Italia? Lo pregunto porque hasta ahora justamente un artículo de la BBC o del diario The New York Times dicen que es que a los italianos cuando les hablan de Conte, ellos no piensan en Giuseppe Conte, este hombre, sino en Antonio Conte, que es el entrenador del Chelsea, del equipo de fútbol inglés. Exactamente. Alina. Yo pienso que me da un poco de pena, pobre señor, porque va a estar en el medio de muchas pugnas, ¿no? La pugna del norte, es la vieja historia de Italia, el norte contra el sur contra el norte, países totalmente diferentes, por más de que están unidos en una república. Entonces va a tener que lidiar con eso y va a tener que concitar, si es que finalmente es confirmado, un acuerdo, un consenso entre dirigentes totalmente opuestos, porque estamos hablando de la izquierda, del populismo de izquierda y el populismo de derecha. En el fondo populismo al fin, por eso logran sentarse a conversar, pero bueno, no va a ser fácil para él conciliar programas de gobierno absolutamente diferentes, que los dos van a querer llevar a cabo de alguna forma, ¿no? en distinta medida, y este señor además no tiene lo que tendría que tener una persona que debe negociar todo eso, que es capacidad política, porque si algo son los políticos, son los articuladores y los que tienen que lograr consensos y los que tienen que tratar de bueno, que la gente termine viviendo mejor en función de las ideas llevadas a cabo. Entonces, los que desprecian la política, muchos de estos partidos populistas desprecian la política, le llevan a la gente un concepto, en mi opinión, equivocado, de que no son necesarios los políticos, de que no hacen falta, de que son corruptos, de que lo único que hacen es buscar su interés personal, que eso es el peor lado de la política, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si no aparece Berlusconi de vuelta, porque es el que siempre reaparece. Es el único dirigente político que ha podido terminar un periodo como primer ministro desde la Segunda Guerra Mundial, el señor Berlusconi. ¿Será que los italianos solo quieren a alguien así, un personaje como Berlusconi? Uy, Enrique Gómez Batista, que además dice que se siente en casa, es en Nápoles. No, y eso es raro, porque el último premier que ha sido elegido por italianos fue justamente Berlusconi, o sea, desde 2011 no hay eso. Eso muestra un poco la falencia política, ¿no? O sea, hemos visto cómo en España no lograron hace unos años formar un gobierno, o sea, de la misma forma ahora en Italia, estos retos que acaban por enfadar aún más las personas y poner las personas en contra del sistema político. O sea, esto es malo poner tal vez una persona que nunca hubo nunca elegido para ningún cargo, nunca tuvo ninguna actuación política de verdad y que las personas no conocen, o sea, y que será elegido por un acuerdo de partidos totalmente diferentes con apoyo de, o sea, eso creo que más que todos los retos que va a tener, que son gigantescos, amplía aún más en las personas europeas la sensación de que el sistema político no funciona. Esto es malo para la Unión Europea, eso es malo para todo el mundo, que hemos visto una crisis tan fuerte de representatividad política. Alina, cambio de asunto para hablar de Estados Unidos y de Irán. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a Estados Unidos, a su país, del acuerdo con Irán. Ese acuerdo se había firmado en el año 2015 por los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, por una parte, y por otra Irán. Y según ese acuerdo, Irán se comprometía a suspender su programa de enriquecer uranio con el fin de obtener o de conseguir armas nucleares en un momento dado, a cambio de que le permitieran acceso al sistema bancario internacional y de que algunas compañías extranjeras o las compañías europeas y estadounidenses pudieran negociar con Irán.
Bueno, pues Trump cambió el curso de las cosas, retiró a Estados Unidos de ahí y además ayer en su primera comparecencia pública importante como secretario de Estado de Estados Unidos, nuevo secretario de Estado estadounidense, el señor Mike Pompeo dijo que le iban a imponer más sanciones a Irán y que esto solamente está empezando, que aquí pueden llegar las sanciones más fuertes de todas. Como consecuencia de estas sanciones, algunas compañías europeas tendrán que dejar de llevar adelante negocios con Irán. Y mencionan, por ejemplo, a la petrolera Total, la empresa francesa, tiene negocios por 5.000 millones de dólares con Irán. Saga Energy, que es una empresa de plantas de energías solares que es noruega, tiene negocios por 3.000 millones de dólares con Irán. Y Airbus, la compañía fabricante europea, fabricante de aviones, tenía ya un contrato para vender 100 aeronaves a Irán, a compañías iraníes. ¿Qué puede pasar con esto de Pompeo? ¿Serán simples amenazas o esto va a llegar hasta el fondo? Yo creo que están bastante decididos a que llegue hasta el fondo, o por lo menos a imponer esos 12 puntos, porque lo que presentó Pompeo ayer fueron 12 puntos de exigencias que Estados Unidos cree que Irán debe tener en cuenta para poder evitar esas sanciones. O sea, te ponemos sanciones si no cumplís con estos 12 puntos. Y estas exigencias son muy duras. Entre otras cosas, le pide, sobre todo, que no tenga injerencia, que no interfiera en asuntos regionales, que no se mantenga en conflictos en los cuales Irán se opone a Israel, o sea, que no sea un actor de peso en Medio Oriente, que es lo que se ha convertido, lo que está haciendo Irán cada vez más. Entonces, yo creo que, bueno, es muy complejo. Por algo Macron intentó, bueno, según él vino y habló con Trump de ese tema, es precisamente para evitar que se saliera a Estados Unidos de este acuerdo, que fue bordado y tejido con mucho cuidado durante el gobierno de Barack Obama. O sea, es otra cosa más del legado de Obama que quiere desarmar Donald Trump. Y uno no sabe hasta qué punto no va a tener graves problemas con los aliados, ¿no? Porque para los europeos al final todo es el dinero y ¿no? Al final todo lo que hay detrás son inversiones y esas inversiones van a quedar en juego, como bien dijiste. Entonces creo que se vienen tiempos complejos con relación a lo que puede pasar en Medio Oriente. Me cuesta un poco ver cómo Europa va a lograr articular que Irán se mantenga dentro del acuerdo, aun si Estados Unidos no está, y no perder la capacidad de negociación, de comerciar con Estados Unidos, que la necesitan obviamente, ¿no? No pueden decir, opto por Irán y dejo de hacer negocios con Estados Unidos. Una incógnita. Enrique. Bueno, tenemos que acordar que este es un tema muy complejo porque todavía Estados Unidos salió del acuerdo sin que ninguna otra parte había descumplido el acuerdo. O sea, todos los observadores internacionales han dicho que Irán está cumpliendo muy bien el acuerdo, o sea, es un poco complejo. Y hay una duda, o sea, estos 12 puntos son muy, muy serios, son puntos creo que diseñados, parece por Benjamin Netanyahu, y todavía parece que lo que quiere es verdad. Hay un poco de duda. ¿Qué quiere Estados Unidos con eso? ¿Un nuevo acuerdo que prácticamente anula la actuación externa de Irán o quiere forzar un cambio de régimen en Irán? Hay muchos expertos que dicen que es el segundo camino, o sea, que con eso quieren cambio de régimen que podría ser todavía aún peor, porque los moderados todavía en Irán consiguen mantener este acuerdo, continúan mantener un poco de fuerza, pero si Estados Unidos la presionan tan fuerte, puede hacer al revés, o sea, que los grupos más radicales ganen la elección, o sea, o gane el gobierno, el poder en Irán. O sea, hay que tener mucho cuidado, no está claro y las personas cada vez más se confían menos lo que quiere Estados Unidos de verdad. ¿Es un nuevo acuerdo o es forzar un cambio de gobierno en Irán? Eso no está claro. Pepe. Varios temas súper interesantes, Juan Carlos. Para empezar, me parece que lo que llama mucho la atención es que en la actuación con Irán queda enterrada la posición original del candidato Trump de que no estaría metido en conflictos en el exterior y que daría prioridad a pues, un tipo de aislacionismo en el que se encerrara dentro del país sin mayores intentos de intervención. Me parece que la llegada del señor Bolton al Consejo de Seguridad Nacional y de Pompeo al Departamento de Estado cambia radicalmente esta mira. No es Trump el aislacionista más, está involucrado y pues con el gran peligro de un posible paso hacia un cambio de régimen en Irán. Un segundo punto, Juan Carlos, es que Pompeo, al no encontrar evidencias claras de que Irán estuviera rompiendo el acuerdo de 2015, pues lo que citó ayer en la Heritage Foundation, donde dio este discurso sobre las medidas contra Irán, pues en lo que se enfocó fue más en pedirle a Irán, exigirle a Irán que detuviera sus actividades en la región, en Siria y en Yemen, que es realmente lo que pareciera que está detrás. Hay todo un rebalance
de poder al interior de Medio Oriente, donde no solo Israel, sino también Arabia Saudita ve con muy buenos ojos la posición estadounidense de exigir más para ocupar pues espacios que Irán deja vacío. Una anotación, Juan Carlos, aunque sean sanciones estadounidenses, tú mismo ya decías algunas compañías que tienen negocios con Irán que no son necesariamente estadounidenses, ya muchas se salieron. Hoy mismo British Petroleum anunció el cese de sus proyectos ahí, pero también Total, la noruega, la pues petrolera noruega, Siemens, el gigante alemán, Maersk, la naviera, y Allianz, la aseguradora francesa también. Entonces me parece que sí está teniendo efectos directamente, me parece interesante cómo se va a reconfigurar a futuro. Pero entonces están funcionando, el anuncio de Estados Unidos sí está funcionando. Claro. O sea, las empresas europeas se están yendo. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Pepe, sobre los Obama, presidente de Estados Unidos, expresidente Barack Obama, que estuvo 8 años en el poder, y sobre la esposa del señor Obama, Michelle Obama. Se ha anunciado que Netflix, la compañía que transmite series, que es una compañía tan conocida, ha llegado a un acuerdo multianual, no se sabe exactamente cuál es el término que tiene, para que los Obama produzcan series, hagan documentales, incluso para que el expresidente de Estados Unidos, el señor Obama, pueda ser moderador de algunos debates, como sobre temas de salud y demás. Han constituido una compañía que se llama Higher Ground Productions. No se sabe hasta donde están publicado cuánto les van a pagar. Recordemos que les pagaron $60 millones por hacer las memorias, escribir las memorias, los dos, pues por separado, por supuesto. Y por otro lado, en Europa se han anunciado varias compañías, la RAI italiana, la ZDF alemana y France Televisión, que quieren competir con Netflix. ¿Tendrán éxito los Obama en este contrato con Netflix o no? Yo creo que sí, Juan Carlos. Ahora, Barack Obama es un expresidente sumamente joven, menos de 60 años, y a algo se tiene que dedicar, ciertamente, ¿no? Lo más reciente que conocemos de posiciones públicas fue justamente sobre el tema del acuerdo nuclear iraní que hablábamos previamente, sobre qué tan equivocada era la posición de Donald Trump. Y a mí me llamará la atención qué tanto cruzará la línea de los debates estos que propone Netflix en temas como migración, seguramente armas o salud, para no entrometerse directamente en política estadounidense. Porque, pues, sí, el país aquí está sumamente dividido, y el que un expresidente entre directamente a discutir estos temas que están en la mesa todos los días en la discusión pública, pues será fascinante. Ahora, había bromas, Juan Carlos. Decía, el señor Trump una vez más le tendrá más envidia al presidente Obama, porque seguramente Obama puede ganar el Emmy, algo que no logró el presidente Trump. Enrique Gómez Batista, los Obama en televisión. Sí, no, después de que tenemos un presidente que empezó en la tele como Trump Apprentice y cambió para la Casa Blanca, tenemos al revés, o sea. Pero eso muestra cómo es popular la familia Obama y cómo va a manejar eso. Mucha gente todavía defiende de verdad que Michelle Obama sea presente en 2020 como candidata demócrata a la Casa Blanca, y vamos a ver cómo esto gerencia, o sea, cómo sigue la influencia política de Obama, que es muy fuerte dentro del partido, y también sus actividades en el mundo empresarial, ¿no? Les irá bien a los Obama en Netflix, porque Obama la verdad es que en televisión es bastante bueno. Sí, yo creo que es muy mediático, los dos son muy mediáticos. Netflix tiene 118 millones de abonados en todo el mundo, o sea que no solamente en Estados Unidos, es la empresa de streaming, o sea, la capacidad de ver cuando uno quiere, de empoderar un poco al usuario. 118 millones de personas. Sí, eso es lo que dicen, hacia el final de 2017 era lo que ellos decían, ¿no? Que tenían esos seguidores. Entonces, creo que son muy inteligentes los Obama, porque no hay mejor manera en este mundo descreído de la política, descreído de las rencillas entre distintos sectores de la política. Incluso los expresidentes van y hacen fundaciones. Bueno, qué cosa mucho más interesante decirle, te voy a contar una historia, esta historia va a estar buenísima y te la voy a contar en Netflix, la vas a ver cuando quieras. En vez de una fundación que puede ser un ladrillo. Exactamente, esto es interesante, divertido. Ellos ya contaron muchas, tienen en su flujo de Twitter, muchas veces resaltan historias diferentes de gente que ha hecho cosas distintas. No necesariamente son temas vinculados a la política, pero todo es política al final.
Entonces yo también, ellos han prometido que no se van a meter con la política interna, que no van a estar en el debate todos los días, ¿no? Metiendo cosas, aprovechando este medio para hacer avanzar su agenda política. Pero yo creo que hay formas mucho más inteligentes, más sutiles, más veladas de que la gente participe y se interese por los temas que importan, según ellos, a través de un programa de televisión, documentales, entrevistas. Ya vimos a Obama con David Letterman y fue un éxito, lo han visto en todos lados. Yo no sé si hay que decir que estuvo mejor Barack Obama en ese programa que David Letterman. Totalmente. Es increíble ya. Totalmente, sí. Porque fue muy él. Sí. Y él es una persona, creo que muy mediática. Y ellos van a aprovechar toda esa popularidad que tienen tanto aquí como fuera, porque afuera son muy conocidos además. Sí. El retiro de David Letterman puede ser una de las grandes tragedias de la historia de la televisión estadounidense. Hay más noticias. Enrique Gómez Batista, últimos 4 minutos de programa. En Brasil hay gran conmoción porque van a pasar El Chavo del Ocho en la televisión. ¿Cómo es la historia esta? La serie mexicana de Roberto Gómez Bolaño que empezó en 1971. Exactamente. Bueno, esto siempre pasó, nunca ha parado de pasar en Brasil, El Chavo del Ocho, que en Brasil se llama Chaves. Y hay una ficción... Se llama Chávez. Chávez. Sí. Y es una ficción increíble, las personas acompañan detalles y siempre pasó, incluso se repite los mismos episodios a infinito y siempre tiene buen índice de audiencia, es increíble. Pero ahora la cadena más noble de TV de pago, Multishow, que tiene los conciertos premium y todo eso, sería una especie de HBO de Brasil, compró los derechos de Chavo de Ocho, iba a pasar, empezó ayer, fue un momento importante, horario noble en Brasil, y pasando de forma cronológica todos los episodios, con la opción de audio en portugués o audio original en español. Y descubrió 100 episodios inéditos del Chavo y de Chapolín. Y esto está creando una ficción increíble en Brasil. O sea, el grande novedad de la tele de pago en Brasil este mes se llama El Chavo de Ocho. Pero el Chavo empezó siendo un pedazo de Chespirito, según leía yo en 1971. ¿Cómo es la historia aquí entre el Chavo, Chespirito Sí, Roberto Bolaño es un actor mexicano, tenía pues muchos personajes que seguramente se lo saben de memoria todos los que nos ven, ¿no? Tenía pues el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, el propio Chavo del Ocho, se hicieron hasta películas con los distintos personajes. Y pues sí, a mí me llama mucho la atención que sea una sensación, pues ¿cuántos años? 50, casi 50 años después de su debut. Me parece que es algo, pues dice mucho de la singularidad, decimos, tenemos poco en común con muchos otros países, no, me parece que en esto mucha la sensibilidad de América Latina alrededor del Chavo demuestra que nuestra cultura es muy cercana. ¿Y el Chavo se llama Chávez y doña Florinda? Doña Florinda lo mismo, doña Florinda. Y bueno, Don Ramón se llama Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga y Chilindrina es Chiquinha. Chiquinha. Sí. Lo que pasa es que son personajes arquetípicos, ¿no? O sea, es el niño del barrio, es la amiga, la vecina insoportable, el profesor, es imposible, ¿no? Sí, justamente la pregunta es por qué razón una serie que parece tan mexicana termina siendo tan universal. ¿Por qué? Yo creo que la verdad la vez la más gran manifestación cultural que une toda Latinoamérica, ¿no? O sea, conocemos, incluso en Brasil que hablamos portugués, que a veces no tenemos tanto contacto con culturas de los vecinos que hablan español, pero sí, Chavo del Ocho. Y la mayor parte de la gente la verá en español o en portugués, porque uno tendería a pensar que si la ve en portugués pierde un poco, naturalmente. Sí, como está pasando en un canal de cable muy noble, creo que las personas están aficionadas, van a buscar como detalles, ver cronológicamente todos los episodios, o sea, episodios inéditos, serios, entonces creo que más gente va a oír en español para desgustarlo, para apreciar lo máximo y en totalidad el Chavo de Ocho. En español mexicano, Juan Carlos, ¿eh? Claro. En español mexicano. No, pero se entiende el español mexicano. Gracias. En Colombia incluso hay un restaurante, una cadena, ¿no? Que están disfrazados de los personajes del Chavo del Ocho. No, pero el español mexicano se entiende en todas partes, como el español colombiano y el español uruguayo y el español, hasta el portuñol se entiende en todas partes. Gracias, Enrique Gómez Batista, por haber estado aquí, Alina Dieste y Pepe Díaz Briceño. Ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.